Emma Robles, integrante además de la Asociación Carpa Literaria en París. Una de las tareas, revalorar la obra universal de don César Vallejo, nuestro compatriota. Me dice producción que ya estamos en enlace, le damos la bienvenida. Estamos un poquito más allá del mediodía en Lima, Perú, Emma. Sabemos que en Francia ya están ingresando a la noche. Bienvenida, bienvenida al programa Abriendo Puertas a la literatura y al arte. Bienvenida, Emma. Buenas tardes. Muchas gracias al programa Abriendo Puertas. Estamos abriendo una puerta internacional en este caso entre Perú y Francia, pero sobre todo con el corazón vallejiano, como bien lo señalabas en la introducción, ¿no? Preguntas que queremos compartir con nuestros televidentes para que nos expliques qué se está haciendo. Sabemos que hay algunas en producción, ya nos dieron la información, pero que mejor de tu persona que ha estado presente en hechos importantes en este trabajo de revalorar la obra universal, mundial, de don César Vallejo. Así es, bueno, el qué hacer es una gran pregunta, ¿no? Y es también incluso corresponde a un poema de Vallejo, ¿no? Él dice, hay hermanos, muchísimo que hacer. Entonces, cuando se hablan de iniciativas vallejianas, pues hay muchos quehaceres de los cuales yo me siento parte, en efecto, pero que han empezado muchísimo atrás, ¿no? Hay una comunidad peruana aquí hace muchísimos años que de una u otra forma se ha sentido vinculada a el quehacer de Vallejo, ¿no? Yo diría que como antecedente histórico está que Vallejo inicialmente estaba en el cementerio de Montrouge, ¿no? Y que después, años después, se le trasladó al cementerio Montparnasse y la primera persona que gestionó justamente esta mejora, ¿no? Para el recuerdo del poeta fue su propia compañera Georgette Philibert Travel, ¿no? Entonces ahora Vallejo está en el cementerio Montparnasse, en el centro de París, con grandes personajes, ¿no? Como uno de los poetas malditos, ¿no? Charles Baudelaire, en fin, como en un lugar realmente donde hay grandes personajes universales, digamos, ¿no? En la historia, en la filosofía, en las letras, y creo que es el lugar que le corresponde a Vallejo, ¿no? Pero más allá de la historia, como bien señalas en tu pregunta, lo importante es qué hacer ahora, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que nos trazamos como peruanos, en fin, desde todos los espacios, ¿no? Y en este quehacer, justamente con Zoila Hernández, ¿no? Que es también una gran compañera activista y amante, ¿no? De la obra de Vallejo, nos pusimos también esta pregunta, ¿no? Y tuvo que ver con el hecho de mejorar, en principio, la tumba de Vallejo, ¿no? Yo creo que es una tarea que muchos colectivos y de manera, o sea, digamos, colectiva, valga la redundancia, o individual han ido aportando, ¿no? Pero el hecho nuevo que podemos anunciar en tu programa justamente es que ha sido este año, ¿no? En febrero de este año, que se ha logrado colocar una nueva placa, un nuevo memorial en la tumba de Vallejo, que vaya al menos algo más a su altura, ¿no? Definitivamente podríamos hacer mucho más conjuntamente con todas las iniciativas, ¿no? Desde el gobierno, las colectividades diferentes, ¿no? Deberíamos quizá poner una gran escultura, ¿no? Que haga mención de las principales metáforas de la obra de Vallejo. Digamos, ha sido un primer paso, ¿no? Pero yo creo que la tarea, estimado Ernesto, sigue vigente, ¿no? Que es cómo podemos universalizar, cómo podemos consolidar este carácter universal que tiene la obra del poeta y en este marco, en mi perspectiva, y lo compartimos además mucho con Zoilita, ¿no? París resulta central, ¿no? Porque grandes poetas que para el mundo, que aportó a América Latina, han pasado por París, ¿no? Y se encuentran, muchos de ellos ya han sido expuestos en museos, ¿no? Grandes artistas como Picasso, como Pablo Neruda, o sea, personas que han estado finalmente en el entorno de Vallejo, ya han sido de alguna manera expuestos en diferentes salas internacionales de arte, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el objetivo que ahora nos quisiéramos trazar a mediano plazo y en el corto plazo justamente es la idea de mejorar la tumba de Vallejo hacia la posibilidad de ver de repente una escultura,
y para esto sin duda se requiere el concurso de todos los peruanos y peruanas. A conocer antes de la entrevista contigo, Emma, la labor de la campaña en la que está involucrado el Ministerio de Cultura, un Perú intercultural, integrado, que lo han hecho en el Estadio Nacional previo al partido en la que estamos casi camino a Qatar, y eso es bueno, y el Ministerio tiene mucho que ver con este tema de la interculturalidad y de la que es uno de los promotores más insignes y más representativos, don César Vallejo. Tenemos video que producción lo tiene a continuación del hecho que tú estás señalando de la placa y de una participación tuya en tu condición de declamadora, que lo vamos a compartir con tu autorización con todos nuestros televidentes. Adelante, producción. Cuando marcha a morir mi corazón, no sé verdaderamente qué hacer. Considerando también que el hombre procede suavemente del trabajo, suena subordinado y repercute en jefe, examinando en fin sus encontradas partes, su retrete, su desesperación al terminar su día atroz, borrándolo. Qué extraña manera de estarse muertos. Cuán impunemente se está uno muerto. Los 300 estados de mujer de la Torre Eiffel están helados. La herciana crin de cultura de la Torre, su pelusa de miras, su vivo aceraje engranado al sistema moral de Descartes, está helado. Le Bois de Boloña, verde por cláusula privada, está helado. La Cámara de Diputados, donde Brian Clark hago un llamamiento a los pueblos de la tierra, y a cuyas puertas el centinela acaricia sin darse cuenta su cápsula de humanas inquietudes, su simple bomba de hombre, su eterno principio de Pascal, está helada. Las estatuas que periplan la Plaza de la Concordia, sobre cuyos gorros frigios se oye al tiempo estudiar al infinito, están heladas. Los dados de los calvarios católicos de París están helados hasta por la cara de los 13. Los gallos de los civiles, suspensos en las agujas góticas de Notre Dame Sacré-Cœur, están heladas. La doncella de las campiñas de París, cuyo pulgar no se repite nunca hasta medir el alcance de sus ojos, está helada. El andante a dos rumbos del pájaro de fuego de Stravinsky está helado. Los garabatos escritos por Einstein en la pizarra del Teatro Richelieu de la Sorbona está helado. Los billetes de avión del viaje de París a Buenos Aires a 2 horas, 23 minutos, 8 segundos están helados. El sol está helado. El fuego central de la Tierra está helado. El Padre Meridiano, el Hijo Paralelo, están helados. Las 2 desviaciones de la historia están heladas. Mi acto menor de hombre está helado.
Mi oscilación sexual está helada. Niños del mundo, ¿cómo vais a cesar de crecer? Ya va a venir el día, ponte el sol. Ya va a venir el día, ponte el cuerpo. Ya va a venir el día, ponte el alma. Y así, después de muerto, lloró con su catafalco ensangrentado y volvió a decir con su dedo grande en el aire: ¡vivan los compañeros Pedro Rojas! ¡Vivan los compañeros César Vallejo! Su cadáver estaba lleno de mundo. Excelente. Cuéntanos, coméntanos el poema, pero también el momento en que ocurrió esta interpretación, Emma. Sí, justamente esta interpretación es parte de las romerías que se hacen cada año, organizado por los diferentes ciudadanos colectivos, ¿no?, que existen en Francia. En realidad lo que se estila es que muy de mañana representantes de la embajada, muchas veces de la UNESCO y también del Instituto Cervantes, dejan un arreglo floral, digamos, es una ceremonia algo más oficial, ¿no? La composición social misma es bastante institucional. Pero a lo largo del día se produce un fenómeno también muy interesante, ¿no?, que es que la propia comunidad peruana se acerca y rinde homenaje, ¿no? Y esto sucede cada año, sobre todo cada 16 de marzo y cada 15 de abril. Este video que hemos podido observar es justamente de un 15 de abril. Y este poema repite, ¿no?, como lo han podido ver, la idea de que está helada la cultura, ¿no? Está helada el bosque, están helados los campos elíseos, está helada las dos desviaciones de la historia, ¿no? Y termina diciendo, mi oscilación sexual está helada, pero es justamente esta idea de que hay una modernidad, es una crítica a la modernidad, ¿no?, al pensamiento vivo, ¿no?, a cómo el ser humano en su integralidad, en su existencia misma, está helado, es decir, ya no vive. Y esa es la crítica profunda, ¿no?, que desarrolla Vallejo en este poema, que es muy poco conocido también, ¿no? Es normalmente, y es también parte de una crítica que hay que hacer y parte de los objetivos que hay que tener en este bicentenario que estamos celebrando, ¿no?, en esta nueva etapa que abrimos como peruanos, es cómo conocer la obra completa de Vallejo. Muchas veces los poemas que conocemos los peruanos, peruanas, yo misma me incluyo, ¿no? El primero es, pues, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, un gran poema sin duda, ¿no? Un poema que en su momento interpretó gente muy importante como el Che Guevara, ¿no?, que lo interpretó cuando falleció su propia esposa, ¿no? Hay una grabación que el Che Guevara hace este poema, pero no es el único, ¿no? Y no solamente Vallejo es el poeta, pues, de la tristeza, ¿no?, sino también es el poeta analítico, es el poeta humano, es el poeta de la esperanza, ¿no? Como bien lo vieron, ¿no? En la parte final del poema justamente yo hago una reseña, ¿no? Es un poeta que tiene una crítica enorme a la vida misma, ¿no?, que él vivió hacia los años 20, 30, digamos, en los que estuvo su estadía en París. Al mismo tiempo es un poeta que te llama a la acción, ¿no?, que frente a las emociones intensas del ser humano, pues convoca, ¿no?, porque dicen niños del mundo, ¿no? Si la madre España cae, esto lo dice en el contexto de la Guerra Civil Española, si la madre España cae, si la lucha, digamos, por la República cae, salid niños del mundo, id a buscarla, ¿no? Y es siempre su forma de interpelar, a pesar de lo difícil que puede ser la realidad que él vive, pero que él, en su sentir, el mundo vive, ¿no? Y creo que es un poeta, además, estimado Ernesto, que nos ha tocado a todos, sobre todo en momento de pandemia, ¿no? Ya estamos casi saliendo, digamos, de la pandemia, pero creo que cuánta gente perdió familiares, seres humanos, y entonces, ¿cómo no pensar que Vallejo es el poeta del bicentenario, ¿no? Cuánto dolor, ¿no? Y desgraciadamente, él dice, el dolor crece en el mundo a cada rato, crece a 30 minutos por segundo, paso a paso, ¿no? En masa, ¿no? Por ejemplo, dice, tanto amor y no poder hacer nada contra la muerte, ¿no? Y yo creo que han sido poemas que a muchos peruanos, peruanas que hemos estado en este drama, en la tragedia lamentable de repente de un familiar o una persona querida,
hemos sentido en nuestras entrañas, ¿no? Lo que Vallejo quiso, dijo, escribió hace tantas décadas, ¿no? Y eso es lo increíble de Vallejo, ¿no? Su mensaje tan profundo y tan universal. Totalmente, y que lo hace vigente, ¿no? En el tiempo, y que es lo que lo hace universal también a César Vallejo. Hay un video que vamos a emitir también con motivo de los 100 años de los Heraldos Negros, que merece también un comentario tuyo posterior. Adelante, producción. Vallejo, glorioso poeta, el Perú, el orgullo sin par, la juventud entusiasta lleva, en sus fines tu verso a luchar, la juventud entusiasta lleva. ¡Poeta César Vallejo! ¡Poeta César Vallejo! ¡Poeta César Vallejo! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Abajo la guerra en Siria! ¡Abajo! Va para ustedes y que sea también un saludo para los jóvenes rebeldes de San Marcos que hoy en el Perú están mostrando la dignidad del pueblo peruano. Al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéronle: no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500,000 clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un juego común: quédate, hermano. El cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado. Incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre y echóse a andar. ¡Poeta César Vallejo! ¡Poeta César Vallejo! ¡Poeta César Vallejo! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Abajo la guerra en Siria! ¡Abajo! César Vallejo, glorioso poeta, el Perú, el orgullo sin par, la juventud entusiasta lleva, en sus fines tu verso a luchar, la juventud entusiasta lleva, en sus fines tu verso a luchar. Son grandes visiones, entonemos y marcial, por Vallejo el poeta sereno, que elevó en su vida genial, con grandes canciones, entonemos ese intocable y marcial, por Vallejo el poeta sereno, que elevó en su vida genial. Muchas gracias. Reflexiones, Emma. Emocionante, muy emotivo. Reflexiones, amiga. Es para mí en realidad más que emotivo porque la persona que interpreta el poema Masa
Demóstenes Mamani. Es una persona que en ese momento yo misma invité. Él es un peruano que residía en Madrid, muchos años, sanmarquino, de la Facultad de Derecho. Y él es un gran declamador. Pueden ustedes encontrar mucha de su poesía en YouTube. Y lamentablemente él nos dejó en la pandemia, ¿no? Nos dejó en la primera ola de la pandemia, prácticamente en marzo. Fue una de las primeras personas que partió, ¿no? Y a mí me ha hecho casi llorar ahorita que he visto su interpretación, porque a veces, bueno, la vida pasa, ¿no? Pero la obra queda, ¿no? Y Demóstenes era esa alma vallejiana, ¿no? Permanente, una persona muy querida por los peruanos en Madrid y en Europa, muy conocida aquí. Y bueno, esta romería, en efecto, en realidad fue una iniciativa que impulsamos, ¿no? Con un grupo de estudiantes. Tuvo 2 días, se dio en el contexto además de una gran huelga que se desarrolló en la universidad. Muchas universidades estuvieron en huelga y cerraron, y nosotros habíamos pedido permiso en la Universidad París 8 porque queríamos hacer un día en una universidad francesa, digamos, para que haya difusión de la obra de Vallejo más internacional, y un segundo día en la tumba misma en el cementerio Montparnasse. Y nos encontramos en pleno proceso de huelga. Entonces todo el permiso, todas las actividades que habíamos previsto, incluso se sumó un colectivo de Barcelona llamado Manuel Escorza. Vinieron como 10 personas de Barcelona más o menos. Entonces estaba casi en riesgo, y lo que tuvimos que hacer para digamos, lograr tener éxito en esta actividad fue hablar con la asamblea de estudiantes que se había tomado la Universidad París 8, y le explicamos lo que decía Vallejo. Vallejo estaría de acuerdo con ustedes, explicamos, ¿no? Estaría de acuerdo digamos, con esta idea de justicia, de igualdad en la educación, ¿no? Y todo este tema, y ellos aceptaron que en pleno proceso en que la universidad estaba tomada se desarrolle la actividad. Entonces, en realidad son 2 días, y mucha de la gente que llegó al primer día, que fue en la universidad, encontró pues una universidad, digamos, en plena lucha, ¿no? Con pintas, con muchísimos, en fin, eh, muchísimos lemas en relación a la gratuidad de la educación, al acceso, al derecho de los estudiantes, ¿no? Y el segundo día, en efecto, fue en el cementerio Montparnasse, que además fue un recuerdo inolvidable porque fue una romería que se inició desde las calles, es decir, desde el exterior del cementerio, en donde además justo coincide con el lugar donde por primera vez llegó Vallejo a París, ¿no? Que es la Gare Montparnasse, la estación Montparnasse. Por primera vez Vallejo llega ahí a París y se hospeda al lado en un hotel llamado el Hotel Odessa. Entonces hicimos una romería desde el Hotel Odessa hasta el cementerio con sicuris, arengando los poemas de Vallejo, ¿no? Las frases, digamos, más emblemáticas, y yo creo que fue un acto colectivo en donde se sumaron muchas organizaciones también, pero fue impulsada por los estudiantes inicialmente. Nos dejó realmente un gran recuerdo, y también con la tarea de cómo mejorar estos tipos de homenajes. Como te lo dije en un inicio, yo creo que se requiere el concurso de todos, ¿no? De que podamos unir esfuerzos para revalorar más aún la obra vallejiana en París. Y estamos en esa tarea con Zoila, en fin, con los colectivos de mujeres, con los White, otros colectivos que aquí también hacen mucho por Vallejo, y esperemos dar más y mejores noticias al respecto, ¿no? Y la pregunta, ¿qué tareas son las que se han fijado, y desde acá del Perú cómo podemos colaborar? Definitivamente este video lo vamos a enviar al ministro de Cultura y a la gente de Cultura para las coordinaciones con ustedes. Pero ¿qué es lo que han programado? ¿Qué es lo que tienen programado en actividades próximas relacionadas a César Vallejo? En lo más próximo se encuentra un homenaje que están realizando 3 organizaciones: el colectivo Bomán Poma de Ayala, los Huayquis y el colectivo de peruanos en Francia. La cita es el 17 de abril a las 11:30 en el cementerio Montparnasse. Es una actividad abierta que todo peruano o, en fin, persona afín a la obra de Vallejo puede asistir.
Eso es lo más inmediato, digamos, ¿no? Pero lo otro que estamos justamente tratando de impulsar también con Zoilita Hernández es el hecho de que ahora que ya hicimos un memorial, una placa, digamos, más a la altura de Vallejo, ¿no? En donde se ha puesto algunas frases de sus poemas como hay hermanos mucho por hacer, muchísimo que hacer, perdón. Eh, Hay un segundo, un tercer y hasta un cuarto paso por lo menos, ¿no? El segundo paso en realidad es las letras que dicen César Vallejo, en fin, las fechas, están prácticamente borrándose, ¿no? Por el tiempo, porque realmente requiere una organización, recursos también, para que la tumba pueda estar en buen estado, ¿no? Pero no solamente son las letras, ¿no? Sino que también se requiere un mausoleo a la altura de un poeta como lo es Vallejo, ¿no? Para no solamente la literatura peruana, sino latinoamericana, ¿no? Y en este marco, lo importante aquí es quizá articular tres frentes desde más o menos como lo estamos evaluando quizá con Zoilita, ¿no? Hay un frente que tiene que ver con los artistas, ¿no? Que se requiere en realidad la unidad o el proyecto colectivo de diferentes artistas, ¿no? Que puedan estar en relación a la obra de Vallejo, desde literatos, escultores, pintores, ¿no? Y que se pueda de repente organizar una proposición de exposición sobre la obra de Vallejo de talla internacional, ¿no? Entonces, por un lado está el frente de los artistas, el frente cultural, digamos, ¿no? Por otro lado, se requiere también una gestión, digamos, diplomática, ¿no? Con los centros culturales en el extranjero y particularmente en Francia, porque si hay algún lugar donde realmente Vallejo amerita, porque lo tiene bien ganado, ¿no? Y por su historia de vida, una exposición de forma internacional, es Francia. Entonces realmente es una tarea muy concreta, muy específica de las instituciones culturales peruanas con las instituciones culturales de Francia, de poder lograr, ¿no? En un proyecto en el corto y mediano plazo, que se pueda hacer una exposición sobre la obra de Vallejo en uno de los principales centros culturales en Francia. Yo me animaría a proponer o a decir que sería quizá apropiado el, eh, el Museo de Arte Moderno Georges Pompidou, ¿no? Porque es más o menos se expone la obra de diferentes artistas que son más o menos de la generación de Vallejo, ¿no? Entonces, hay salas especialmente dedicadas a la poesía en este museo y bien podría proponerse de repente una exposición temporal al respecto. Y de repente sería una manera más concreta de consolidar justamente el carácter universal de Vallejo, ¿no? Vallejo no ha sido un poeta, digamos, cómodo en el sentido de repente él no recibió el apoyo económico, el apoyo incluso político, cuando él estaba aquí en la época, y en general, luego de su muerte, siempre se le ha mantenido un poco al margen, ¿no? Porque quizás su mensaje puede ser polémico en ciertos casos, ¿no? Pero creo que nadie puede negar en sus diferentes condiciones o pensamientos que Vallejo es un poeta profundamente universal, ¿no? Por los valores que proclama, ¿no? De humanismo, de justicia, en fin. Y creo que ese es el poeta ha sido ya Vallejo ha sido oficialmente declarado el poeta del Bicentenario, ¿no? Entonces, ¿qué reto tiene o qué desafío nos pone esta condición del poeta del Bicentenario? Creo que es la consolidación del carácter universal de Vallejo, ¿no? Y eso sin duda pasa por la relación Francia-Perú, y que esto se lleve ya a los mejores centros culturales y artísticos de Francia, ¿no? Que me parece que además Vallejo, por su misma obra, ¿no? Por la calidad que tiene, ha logrado incluso imponerse frente a otros autores latinoamericanos, ¿no? O hispanófonos, ¿no? Y en este caso ya Francia lo considera realmente un poeta importante. Me comentaban compañeros que se dedican aquí a la enseñanza del español que, por ejemplo, para pasar al concurso de profesor de español, el gobierno francés puso a Vallejo como uno de los poetas en los que había que hacer un ensayo, ¿no? Sobre su obra. Y toda persona, sea francés, no importa de la nacionalidad que fuese, pero que quiera ser profesor de español, tenía entonces que saber la obra de Vallejo. Entonces,
veamos cómo es la magnitud, ¿no? La trascendencia que un poeta casi por sí solo ha logrado, ¿no? Entonces, ¿cómo sería si las instituciones, en fin, la ciudadanía en general, nos pusiéramos de acuerdo para hacer algo más concreto sobre la obra de Vallejo? Ese es el reto que yo quisiera dejar sobre la tabla, ¿no? Y para mí pasa por justamente lograr hacer una gestión cultural aquí en Francia. Hemos empezado por la tumba, pero esperamos ir a más. Excelente, felicitaciones, y recordar a nuestros televidentes que un 15 de abril de 1938 falleció en París César Vallejo. Si la tenemos a Emma en vivo y presente, ¿por qué no nos deleitas con...? Bueno, va por Masa. De repente me gustaría interpretar Masa, que es el poema que escuchamos también hace un momento, y lo quisiera hacer también en honor a Demóstenes Mamani, que es el poeta que escuchamos, ¿no? Al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver siguió muriendo. Se le acercaron dos, repitiéronle: no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver siguió muriendo. Acudieron a él 10, 20, 100, 1000, 500.000 clamando tanto amor y no poder hacer nada contra la muerte. Le rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano. Pero el cadáver siguió muriendo. Entonces, todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. Gracias. Excelente, excelente. Y parafraseando a César Vallejo, hay mucho por hacer, hermanos. Vamos a estar atentos, felicitaciones, Emma, por el trabajo, y no solamente a ti, sino a todos los compatriotas que en Francia están permanentemente revalorando y destacando este legado universal del gran César Vallejo. Vamos a estar en comunicación, en coordinación con Zoila, que tiene el programa Bicentenarias todos los martes a las 5 de la tarde, para coordinar también con ella. Está en estos momentos en Madre de Dios, está en la selva peruana. Zoila está viendo el programa, justo se ha comunicado por interno con Josefina, felicitando a Emma. Y el saludo, me está diciendo que te transmita el saludo de Zoila y de Josefina, que forman parte del grupo de chicas de Mujer y Sociedad. Wow. Muchas gracias, el gusto es mío. En realidad, Zoilita está en todos lados. Un día está en París, otro día está en Madre de Dios, otro día está en Lima, y así. Hay mucho trabajo por hacer, y esperemos que no hayan problemas universitarios, que seguramente te recordó a tu San Marcos, a nuestro San Marcos querido, Emma, en la época de estudiante de sociología, porque lo que tenemos que comentar a nuestros televidentes, que Emma es socióloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero además es magíster en Ciencias Sociales de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de la Escuela de París, en Estudios Comparados de Desarrollo y Territorio. ¿Qué decir a los jóvenes? ¿Qué mensaje, Emma, con el faro de don César Vallejo? ¿Qué decir a los jóvenes peruanos que te están escuchando, no solamente por el mensaje de César Vallejo, sino el mensaje
tuyo como poeta, como poetisa, como declamadora, como parte de este grupo de soñadores que son quienes juegan con las palabras para dejar legados para la posteridad, y la juventud siempre va a ser la juventud la iniciadora de los grandes cambios, y eso lo comprobamos permanentemente en la historia. ¿Qué decirle a los jóvenes? El mensaje de una joven para los jóvenes, Emma. Yo les diría que la juventud justamente tiene ese carácter necesario, ¿no? De rebeldía, y la poesía muchas veces es vista como algo ajeno, ¿no? Hacia esta nueva juventud, entre comillas, ¿no? Pero les diría entonces que lo rebelde, ¿no? Que de la juventud es justamente que no nos quiten la poesía, ¿no? De la vida. Vivimos en un mundo que cada día nos llena de noticias, en fin, violentas, de noticias pesimistas, ¿no? Y prácticamente encerrados en la idea de que tener éxito, ¿no? Es básicamente una cifra, ¿no? Llegar a una cifra y más nada, ¿no? Más todo lo humano no vale, ¿no? Pero no dejemos que nos implanten esta idea, digamos, ¿no? Y entendamos que el ser humano es en esencia eso, es en esencia poesía, es en esencia sentimientos, ¿no? Y la realización entonces tiene que ver, ¿no? Con dejar volar nuestra imaginación, dejar volar nuestros sueños. No es un camino para nada fácil el mundo en el que estamos. Hay problemas climáticos, hay problemas económicos, ya estamos viendo problemas geopolíticos y en fin. Pero mientras haya poesía, habrá esperanza, ¿no? Habrá esa esperanza de la que hablaba Vallejo, ¿no? Seguramente cada quien tiene una historia, un drama, un sueño, a pesar de todo. Y la poesía es ese gran intermediador para poder luchar por ellos, ¿no? En los momentos más tristes, en los momentos más alegres, en los momentos más álgidos, está la poesía. Entonces yo les haría esta invitación a la poesía, a la imaginación, a descubrirse a sí mismos, y cómo no, que se haga a través también de nuestro gran bate universal César Vallejo. Gracias, Emma, por esta oportunidad. Vamos a tener seguramente el 15 de abril o días antes, a lo mejor, alguna comunicación contigo. Si ser intermediarios con el Ministerio de Cultura nos es permitido, lo vamos a hacer con los proyectos que has comentado, y pedir a los jóvenes que descubran a poetas como Vallejo, que ese es uno de los inicios para amar la poesía. Gracias, Emma. Gracias, felicitaciones por el trabajo profesional. Ya hablaremos de tu labor profesional en el tema del desarrollo del territorio y las potencialidades además que tiene nuestro país en ese tema. Sabemos que estás también trabajando un estudio de posgrado en la Universidad de París sobre gestión local del agua. Qué importante es el agua, el agua para la vida y para el desarrollo de los pueblos. Gracias, Emma. Sí, comentario final a lo mejor sobre esto último. El agua es el problema, digamos, del siglo XXI, ¿no? Sobre todo del Perú, y es justamente una de las razones que me anima a seguir aquí en Francia, a pesar que me hace mucha falta también mi país, ¿no? Es cómo nuestras fuentes de aguas están siendo cada vez más afectadas, ¿no? Nosotros dependemos centralmente de los glaciares, ellos están hundiendo por el cambio climático. Hay acciones muy, muy limitadas aún, ¿no? Y es central poder discutir de este tema de manera local en el Perú, pero globalmente también. Y con gusto estaremos en otra oportunidad. De acuerdo, y se me viene a la memoria el Amazonas y un río binacional, el Puyango Tumbes, que está siendo castigado por la minería ecuatoriana y que ha creado incluso un conflicto y un reclamo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la contaminación del Puyango Tumbes. Lo comentaremos en interno porque es un problema que se inicia en el Ecuador, pero que compete, siendo un río binacional, a los dos países, y el río Tumbes está herido de muerte, pero creo que todavía se puede hacer algo.
Ya lo conversaremos en un tema profesional. Gracias, Senma, por esta primera oportunidad. Gracias. Solamente una pequeña cosa que ha habido, un pequeño una fase de audio que no ingresó, eso no es problema. Gracias, Emma.